Buenos días, estimados alumnos. Vamos a ver la parte que les comentaba sobre el diodo. Estamos aquí nuevamente en el simulador que nos va a poder ayudar a llevar a cabo esta actividad. Nos vamos a ir a esta pestaña de Component Mods. Vamos a darle clic en este botón P y se nos va a abrir la pestaña en donde tenemos pues los elementos electrónicos. Vamos a ponerle aquí diodo. O vamos a ponerle 1N4004. Es 1, y lo puse ahí. 1N4004. Que son los diodos rectificadores. Vamos a utilizar este. Vamos a poner un botón. Switch. Botón. Vamos a utilizar unas resistencias. Nada más se les pone resistencias. Y vamos a poner unos LEDs. Ese está bien. Y nos falta la fuente de voltaje. Estas ponemos cel. Sería esta de aquí. Entonces, una de las prácticas que nosotros tendríamos que hacer para comprobar el funcionamiento del diodo es colocar una fuente de voltaje. Podremos ponerla de 5 volts. Le damos doble clic. Ponemos 5 volts, que es el voltaje de algún eliminador. Vamos a ponerle el botón como un interruptor. Podríamos utilizar cualquier otro. Ponemos el botón. Si quieren, de una vez lo conectamos. Y vamos a poner el diodo. El diodo rectificador. Aquí. El diodo rectificador. Vamos a poner una pequeña resistencia. Digo pequeña en cuanto a la magnitud. Vamos a ponerla de 220 ohms. Y vamos a colocar el LED. El LED, recuerden que tiene polaridad. Si ustedes ven aquí el símbolo del diodo, esta parte que estoy marcando con el cursor, este es el ánodo y este es el cátodo, el que está enfrente de la línea vertical de la punta de la flecha, es el cátodo. El cátodo es la parte negativa del diodo y el ánodo es la parte positiva del diodo. Los diodos LEDs también tienen su ánodo y su cátodo. Ahorita vamos a ver cómo vamos a trabajar esta parte, y ustedes van a ver que pues el LED es exactamente, tiene características para similares al diodo rectificador. Ese es un diodo rectificador, ese es un diodo LED, y entonces ahí tenemos el circuito. ¿Qué es lo que nosotros vimos? La polarización directa y la polarización inversa. Si ustedes se dan cuenta, el ánodo, como les comentaba, es el positivo del diodo. Entonces yo lo tengo conectado al positivo de la fuente. Al yo activar este botón, entonces el ánodo se conecta al positivo de la fuente. Y si ustedes ven el cátodo, cuando pasa por todos esos, está conectado al negativo de la fuente. Vamos a colocarle aquí su GND, ahí está, al negativo de la fuente. Este circuito es un circuito de polarización directa.
Es un circuito de polarización directa. Entonces lo que se les pide en la práctica 2 es que ustedes armen este circuito, y comprueben precisamente la polaridad directa del diodo. Cuando yo oprima este botón, entonces lo que va a suceder es que va a circular una corriente de la batería hacia el diodo, y esa corriente va a ser la corriente del diodo. Ajá. Y vamos a tener también el voltaje del diodo. Miren, vamos a hacer la primera prueba, es ver que esto funcione. Entonces lo conectamos y apretamos el botón, y como ustedes pueden ver, el LED se prende. ¿Por qué? Porque hay una corriente que pasa a través del diodo. Esa corriente yo la tengo que calcular y la tengo que conocer. Vamos a ver unas técnicas para calcular esta corriente, pero ahora vamos a detener y yo quiero conocer esa corriente. ¿Cuál es la corriente que está entrando al diodo? Entonces, si ustedes recuerdan, en las prácticas anteriores hemos nosotros ya medido la corriente. Vamos a hacer un poquito más largo vamos a quitar este cable y aquí vamos a poner el amperímetro de corriente directa. Vamos a poner aquí la corriente que va a circular a través del diodo. Es pequeña, no es muy grande, no está en términos de amperes. Entonces le damos doble clic y aquí donde dice Display Range le vamos a poner miliamperes. Ahí está. Y entonces volvemos a hacer funcionar el circuito. Y miren, vean cuál es la corriente que circula a través del diodo. Son 9.43 miliamperes. Esa es la corriente que entra al diodo. Ahora vamos a detenerle y vamos a ver cuál es la corriente que sale del diodo. Miren, vamos a desconectar aquí, ponemos el amperímetro de este lado, volvemos a conectar. Todo esto que estoy haciendo ustedes lo pueden hacer con su en físico. Quitan el cablecito que conecta quitan un cable que conecta el botón con el diodo y lo van trabajando. Aquí ponemos, permítanme tantito. Vamos a ver la corriente que sale. Aquí, esta es la corriente que saldría del diodo. Conectamos. Fíjense cómo quité el cable. Conectamos y vemos cuál es la corriente que circula, que pasa a través del diodo. Cerramos y vean cómo es la misma. Exactamente la misma, 9.43. Por eso no importa en dónde pongan ustedes el amperímetro, esa es la corriente que está circulando a través del diodo. Ahora vamos a desconectar esta parte y vamos a ver el voltaje del diodo. Bueno, miren, más bien vamos a pedirle el voltmetro. Vamos a pedirle el voltmetro. Vamos a desconectar aquí. Y vamos a... permítanme tantito. Entonces ya vimos la corriente del diodo. Aquí está el voltmetro. Entonces el voltmetro lo vamos a conectar. Perdón, es que lo iba a voltear. Lo selecciono. Vamos a conectar así el positivo y vamos a conectarlo en paralelo con el diodo. Miren. ¿Se acuerdan de los circuitos en paralelo? Ahí está. Y vamos a ver el voltaje del diodo. Si ustedes se dan cuenta, aquí
nos está marcando 0.24 volts. A pesar de que yo tengo abierto el circuito, ya el voltmetro me está marcando 0.24 volts. Vamos a dejarlo así, vamos a aplicar el voltaje. Y si ustedes ven, ahí me marca el voltaje del diodo teórico, que es 0.7. ¿Ya bien? 0.7 volts es el voltaje teórico del diodo. Si ustedes recuerdan, en la teoría dice que, por ejemplo, el voltaje teórico del germanio es de 0.3 volts. El voltaje teórico de un diodo de silicio es 0.7 volts. Esto es teórico, pero es importante que ustedes lo hagan en la práctica para que ustedes pongan el voltaje teórico, que es de 0.7, y el voltaje que ustedes verdaderamente están midiendo cuando el foco está prendido. Cuando el foco está prendido. Entonces, fíjense, circulan 9.43 miliamperes y son 0.7 volts que nos marca el voltaje teórico. Ustedes hacen este mismo procedimiento en un circuito físico y ustedes van a poder observar el funcionamiento del diodo en corriente directa. Entonces ahí está, miren, vean, tenemos el voltaje y la corriente. Vamos a aprender aquí, vamos a hacerlo un poquito más largo para poder tener las dos medidas. Las dos medidas. Generalmente cuando estamos en el laboratorio pido que tengan las dos medidas al mismo tiempo, pero ahorita que ustedes van a estar solos haciendo la práctica, pues háganla una. Lo ideal es que ustedes pongan así, pero bueno, no tenemos 2 multímetros, tendríamos 2 multímetros. Pero miren, fíjense qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos esto. Vean el voltaje inicial, 0.24. O sea, cuando nosotros vemos aquí 0.24, este voltaje hace que el diodo no conduzca. Acuérdense que el diodo empieza a conducir a partir de 0.6 o 0.7 volts. ¿Verdad? Le estamos metiendo 5 volts. Entonces, vean, vamos a cerrar aquí y ahí está. Ahí está conduciendo el diodo, ¿verdad? Está pasando 9.43 miliamperes a través del diodo. Esa es la corriente del diodo y el voltaje del diodo. Corriente del diodo y voltaje del diodo. Ahí está. Ahora ya tenemos esa situación. Ahora, ¿qué sucede si nosotros queremos que ahí el diodo se está comportando como un circuito, como un cortocircuito? Es decir, cuando yo aplico el voltaje de la fuente, este diodo deja conducir. Ahora vamos a ver qué sucede si yo lo cambio de posición. Es decir, fíjense, vamos a quitar esta, vamos a quitar esta, vamos a ponerlo al revés, en polarización, ponerlo al revés. Lo vamos a cambiar, simplemente lo desconectamos, lo cambiamos y vamos a ver qué sucede. Prendemos, ponemos y vean. Fíjense, cuando el diodo, vean el voltaje del diodo ahora. Cuando el diodo no conduce, entonces su voltaje es 5 volts, el voltaje de la fuente, que es lo que marca precisamente la parte teórica. Tenemos 5 volts, que es el voltaje de la fuente, pero 0 miliamperes. Esa es una característica de un circuito abierto. Aquí está el diodo funcionando como circuito abierto. Entonces, en un circuito abierto hay voltaje, pero no hay corriente eléctrica. Ahora, vamos a detener, vamos a ponerlo como estaba. Vamos a ponerlo como estaba, pero ahora vamos a cambiar la polaridad de la fuente. Miren, vamos a quitar esto. Esta es otra manera de poder hacerlo. Vamos a quitarla. Y ahora fíjense, el positivo lo voy a conectar al común del circuito y el negativo lo voy a conectar al
botón o al interruptor. Ahora vamos a encender y ustedes vean lo mismo. Entonces, ya sea que cambie el diodo de posición, o generalmente lo que se hace es más bien es cambiar la polaridad de la fuente, porque el diodo está dentro de un circuito soldado. Entonces no se puede cambiar pero sí podemos cambiar la polaridad de la fuente. Se puede cambiar la polaridad de la fuente como aquí, y entonces vean ustedes, es el mismo procedimiento. Vamos a ver, vamos a detener, vamos a ver ahora qué sucede si cambiamos también, conectamos, probamos y vean. Pero vean qué está sucediendo. Vean que tenemos 0.6 volts y tenemos una corriente negativa que es muy pequeñita, que no alcanza a prender el LED. No alcanza a prender el LED. Entonces lo que estamos observando aquí es que en realidad el diodo lo tenemos que, si queremos que funcione como un switch, lo tenemos que poner en polaridad directa. Polarización directa. Es decir, colocarlo de esta manera. Tenemos. Ahí está. Y si queremos que funcione como un switch, en realidad lo que tenemos que hacer es invertir la batería. En séptimo semestre les van a enseñar un circuito que les va a permitir, por medio de un programa, poder invertir la polaridad de la batería desde el software. Vamos a colocar esta como estaba. Déjenme ver si... Ahí está. Entonces ya lo tenemos. Ahora sí tiene que prender el LED y está funcionando adecuadamente. Entonces, en la práctica ustedes tendrían que hacer algo similar. Nada más que el detalle es que pues no tienen dos multímetros. Por lo tanto, solamente primero miden. Sobre todo lo importante aquí es la corriente del diodo, porque el voltaje del diodo, como ustedes ven, es constante, es 0.7, ¿no? Compruébenlo, pero después quiten, ya que comprobaron el voltaje del diodo, quiten el multímetro de aquí, pónganlo en el modo amperímetro y colóquenlo aquí, de esta manera. Entonces ya tenemos esa parte. Ya vimos entonces cómo es la polarización directa y la polarización inversa del diodo. Polarización directa y polarización inversa del diodo. Ahora vamos a desconectar. Tenemos otro diodo que es vamos a tener aquí. Tenemos otro diodo que es el diodo LED. Vamos a hacer la misma prueba, las mismas pruebas que hicimos aquí con el diodo rectificador. Lo vamos a hacer con el diodo LED. Vamos a quitar el amperímetro y vamos a volver a hacer la conexión. Nada más que esta, déjenme pasarla para acá para poder conectar el amperímetro. Entonces vamos a ver, fíjense, aquí tenemos una resistencia que se supone que esta resistencia es una resistencia para limitar el paso de la corriente hacia el diodo LED, porque los diodos pues no deben consumir mucha corriente porque se pueden destruir. Entonces esa limita el paso de la corriente. Si yo conecto así el amperímetro, estaría yo conociendo la corriente que va a circular a través del diodo LED. Vamos a encender y vean cuál es la corriente que circula. Es exactamente la misma, a pesar de que pasó por este diodo. ¿Por qué nosotros sabemos que es exactamente la misma? Porque nosotros vimos en la teoría que en los circuitos en serie la corriente es la misma, pero el voltaje cambia. Vamos a ver el voltaje del diodo para que ustedes lo vean. Miren, vamos a ver el voltaje del diodo para que ustedes lo puedan ver. Lo vamos a conectar en paralelo. Como es que esta es una conexión en paralelo.
paralelo. Ahora, y si ustedes ven, ya no es 0.7, no es 0.7 como en el diodo rectificador, sino es el voltaje que prende al diodo. Es el voltaje que prende al diodo. 2.23. Ahora miren, vean, ¿qué pasa si nosotros aquí le ponemos 470 ohms? Bajó la corriente y también bajó el voltaje. Por eso no se le puede poner cualquier resistencia. Se tenía que hacer un cálculo por ley de Ohm para poderlo trabajar. Pero ustedes vean cómo el voltaje, la corriente disminuye y también el voltaje. Ahora miren, vean, vamos a ponerle una de 100 ohms. Es la ventaja del simulador, que en el simulador nosotros podemos ver cómo es, y nosotros aquí aumentamos la intensidad de la corriente. ¿Se acuerdan que antes eran 9? Y si nosotros medimos esta corriente, esa es la corriente del diodo en realidad. Si nosotros pasamos el amperímetro para este lado y medimos la corriente del diodo, esta va a ser. Lo que quiere decir que el diodo está funcionando, como les voy a repetir, como un switch, pero ustedes vean, la corriente que me pide la carga es la corriente por la cual puede circular en el diodo rectificador. Le puse 100 miliamperes y son 20 miliamperes. Este diodo está iluminándose bastante. No puede pasar de 20 miliamperes, porque si pasa de 20, 25 miliamperes, el diodo se puede quemar. Por eso no le podemos poner una resistencia tan pequeña o conectarla directamente, porque corremos el riesgo de que se nos queme el diodo. Entonces le podríamos poner como lo teníamos, de 220 o de 330. Miren, 330. Y ahí está. Y de hecho ya 330 ya apaga, está muy bajita su intensidad. Entonces el valor ideal es de 220. Ahí lo tenemos y miren, ahí está. Entonces esto es importante. Vean cómo es el comportamiento. Ahora, lo único que nos falta es cambiar la posición del diodo. Esto generalmente nos sucede porque nosotros conectamos los diodos. Miren, si nosotros lo conectamos al revés, es decir, el ánodo al común y el cátodo al circuito, entonces vean qué es lo que sucede. Tengo aplicado ahí está, hay cero corriente, cero voltaje, aplico el voltaje y vean, el diodo no prende. Vean la corriente que está pasando, 1 miliamper, y tenemos 4 volts, que deberían ser 5, pero son 4 volts. Entonces hagan de cuenta que aquí tenemos un circuito abierto, aquí, un circuito abierto, donde tenemos voltaje, pero no tenemos corriente, o la corriente es muy, muy pequeñita. Entonces con este 1.82 miliamperes, pues el diodo prácticamente no se prende. Entonces por eso nosotros cuando conectamos el circuito en el protoboard y vemos que el diodo no se prende, pues tenemos que ver, acuérdense que la terminal más grandecita o más larga es el ánodo del diodo, y la terminal más cortita que bien es el cátodo del diodo. Entonces tenemos que colocarlo adecuadamente para que podamos nosotros tener el efecto que queremos. Lo colocamos como es y vemos que ahí ya está. Entonces estos circuitos que ahorita acaban ustedes de observar son los que precisamente tienen que llevar ustedes a la práctica para que puedan observar esto. Otra de las cosas que nosotros hacemos en electrónica y que no puedo mostrarles aquí es conectar el amperímetro
conectar el amperímetro y con mucho cuidado con un encendedor conectamos el amperímetro, conectamos este circuito así y al diodo le acercamos, no le ponemos la llama, pero le acercamos la llama de un encendedor y ponemos a funcionar el circuito. Y entonces vemos la característica de la temperatura, ¿verdad? Le ponemos aquí, ponemos el amperímetro y nosotros le ponemos aquí la llama, le acercamos una llama o algo caliente aquí y nosotros tenemos que ver cómo la corriente aumenta o disminuye. Vamos a ver un cambio en la corriente y entonces ahí nosotros vamos a ver la característica de la temperatura del diodo. El silicio y el germanio tienen comportamientos diferentes cuando la temperatura aumenta o disminuye. Nosotros aquí no podríamos hacer que la temperatura disminuya, pero sí podemos hacer que aumente y ver el comportamiento, sobre todo con la corriente eléctrica. Esa es la parte primera de la práctica, esto que tienen que hacer. Y ustedes tendrían que hacer un cálculo, que lo vamos a ver más adelante, hacer el cálculo de la corriente, hacer el cálculo del voltaje y comprobar como lo hicieron con los circuitos anteriores. La segunda parte de la práctica es ponerle una fuente variable, pero esta creo que no la van a poder hacer ustedes porque no tienen fuentes variables. Tendrían que hacerlo en el laboratorio, pero yo quiero mostrarles algo importante. Nunca he visto si hay fuentes de voltaje variables aquí. Déjenme ver. Creo que no. Miren, está esta battery. Déjenme ver si... No sé si aquí haya alguna fuente. Creo que no. No la hay. Bueno, miren. Lo que trata la práctica es lo siguiente. Miren, vamos a detener aquí. Y vamos a ponerle 0.5 volts. 0.5 volts. Teóricamente dice que si esta batería no vence la barrera de potencial del diodo, entonces los electrones no van a poder circular a través del diodo y por lo tanto pues no va a haber. Fíjense qué es lo que sucede. Vean, son 0 miliamperes. Dice, pero ¿por qué está pasando? Recuerden que estamos en un circuito en serie y la corriente es la misma en todo el circuito. Estamos trabajando un circuito en serie. 0.5 volts. Si ustedes lo ponen en la práctica, ustedes verían circular una corriente en el orden de los microamperes, porque en realidad sí hay lo que le llama la teoría de la corriente de fuga del diodo, pero es muy pequeñita. Vamos a abrir aquí. Vean cómo este mismo voltaje hace que el diodo pues no conduzca. Vamos a ponerle 0.3. Y entonces teóricamente el diodo no va a conducir. Lo mismo, como dice la teoría. Ahora vamos a ponerle 0.6 volts. 0.6 volts. Vamos a encender y como este simulador sigue la parte ideal del diodo, entonces no prende. No prende, ustedes ven, no conduce corriente. Pero lo importante en el laboratorio es que nosotros veamos el comportamiento real. Desafortunadamente ustedes no tienen una fuente variable, pero si alguno de sus hermanos estudia esto y tiene una fuente variable, les sugiero que lo hagan alguno de ustedes, los que puedan. Esta práctica no la vamos a poder hacer. Ahora vean qué sucede cuando le pongo 0.7.
que es el voltaje teórico. Es el voltaje teórico que le llaman el voltaje de codo, cuando la corriente crece de manera exponencial. Y vean, punto 7 y todavía teóricamente todavía no vence la barrera del potencial. Punto 7. Ahora vamos a ponerle punto 8. Punto 8. Ese es el voltaje. Punto 8. Ahí está. Vamos a colocar aquí y vamos. Y todavía no circula ninguna corriente a través del diodo. Vamos a ponerle 1 volt. 1 volt. 1. 1. Y si le ponemos 1 volt y encendemos, tampoco. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos viendo es que en esto está influyendo la carga. Vamos a cambiar este circuito, vamos a cambiarle la carga. Miren, aquí vamos a poner vamos a quitarle la carga. Vamos a quitarle también esta resistencia. Vamos a poner el circuito. No, miren, vamos a cambiar porque necesitamos, para medir la corriente forzosamente necesitamos un elemento que oponga resistencia. Porque si no, no vamos a poder conectar. Vamos a cambiar vamos a cambiar la carga por este circuito resistivo. Acuérdense que las resistencias no llevan polaridad, entonces yo lo puedo conectar como yo quiera. Y entonces ahora sí vamos a volver a hacer el experimento. Vamos a ponerle 0.3 y tenemos 0 amperes. Ahora vamos a ponerle 0.6, 0.6 y vean, 0.6 y ya me permite tener una corriente, ya está pasando, aunque es muy pequeñita, 0.2 miliamperes o 200 microamperes, pero ya está circulando una corriente cuando me estoy acercando al potencial, al potencial de ruptura, de la barrera de ruptura, o al potencial del diodo. Vamos a ponerle 0.5. Miren, vamos a ponerle 0.5. 0.5 y vean, vamos a 0.5 y me deja, aunque sea una corriente muy pequeñita, pero eso es, aquí me estamos demostrando cómo la gráfica del diodo, que es la que quiero que pongan en el cuestionario que se les pide, cómo es que verdaderamente la gráfica del diodo, aquí por ejemplo son 30 microamperes, está muy pegadita a la línea horizontal de la curva, porque tenemos 0.5 volts. Ahora miren, ya 0.3, ahora vamos a ponerle el 0.7, miren, que es el voltaje de codo, el voltaje del codo. Entonces ponemos 0.7 y vean cómo ya empieza a circular una corriente ya más grande. Ahí son pues 0.5 miliamperes, 0.5 miliamperes. Y si le ponemos 1 volt, vamos a ver qué es lo que sucede. Ya está circulando 1.67 miliamperes. Recuerden que esta corriente es la que le está pidiendo esta resistencia a la fuente, le está pidiendo esta resistencia.
Y acuérdense que por ley de Ohm, la intensidad de corriente que pasa por un circuito es directamente proporcional a la magnitud del voltaje. Si yo aumento el voltaje, tendría que aumentar también la corriente. Miren, 2.5. Y miren, 8 miliamperes. Aquí estamos corroborando la ley de Ohm. Pues esto es simulado, lo ideal sería que ustedes lo pudieran hacer práctico. Entonces, pues esperemos que lo podamos hacer si es que abren la escuela lo más rápido que se pueda, para que ustedes puedan ver este comportamiento. Entonces vean cómo va cambiando. Esta corriente es la corriente que está circulando a través de esta resistencia. Nosotros no le podemos poner mucho voltaje porque si no aumentaríamos la corriente, y esta resistencia tiene su capacidad de conducir corriente. Entonces si le ponemos, por ejemplo, 12 volts, pues va a pasar una corriente muy grande y esta se va a quemar. Porque generalmente las resistencias que pedimos, se las pedimos a 1/4 de watt. Entonces esta práctica, pues vuelvo a repetir insistentemente, era necesaria que la hicieran, era importante que la hicieran para que ustedes vieran este comportamiento. Bueno, esto que nosotros acabamos de ver es la parte teórica, y ustedes pueden ver cómo verdaderamente el diodo pues tiene ese comportamiento. Esto, les vuelvo a repetir, es teórico. Nosotros lo hubiéramos querido ver práctico. Por eso vuelvo a insistir, si alguno de ustedes tiene algún hermano o tiene la posibilidad de que sin salir de su casa pueden conseguir una fuente de voltaje variable, entonces les invito a que hagan esta práctica para que ustedes comprueben esto. Para terminar, vamos a decir que la práctica 2 va a consistir en los circuitos que vimos al principio, antes de ver esta demostración. Son 2 circuitos, y bueno, si tienen dudas lo podemos consultar en el chat de la plataforma. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias.